Joaquín Doldán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acaba de decir. Montevideano. Doldán Montevideano. Yo soy ¿verdad? montevideano, del cerro. No, en realidad soy del cerro de Montevideo. No sé si es lo mismo. No sé si es exactamente Supo igual. ser una ciudad vecina. Exactamente. Me acaba de refutar el tema del montevideano versus chico del interior, que en el interior también hay actos de violencia que se sabe en las noticias, que da Mariano después de noche, se conocen actos de violencia que ocurren en el interior. Lo que se ve, una cosa que se ve del mundo que es bastante decepcionante, cuando lo entras a mirar, nos parecemos todos demasiado. Cuando estás mucho en algún lado, pensás que somos re diferentes en algunas culturas y terminamos siendo pareciendo demasiado. Porque somos todos seres humanos. Totalmente. Esa es la parte linda. Y terminamos siendo todo nene de mamá. Y las mismas miserias y las mismas cosas. Que si no la llamamos durante 48 horas se ofende, coso, y si no vamos los domingos se cale. Es igual. Le pasa a un uruguayo, a un ruso, a un chino. Mirá cómo enlaza el tema del tipo. Algo que nos une es el fútbol, por ejemplo. Sí, exacto. En el mundial, que todo la cosa me tiene podrida el fútbol. No terminamos. Te tiene podrida, por eso traje libros de fútbol. Bárbaro. Para que te termine de la historia. Y hasta acá de fútbol. Pero mira, te voy a... Y hoy Mariano está penetrado por las selecciones Argentina y Brasil que están por jugar. Estoy excitado porque se puede dar ese partido en semifinales. Qué lindo. Que quiero que se dé. Qué lindo que se dé ese partido, claro. A mí me gusta mucho el fútbol, pero aparte me gusta lo que hay atrás del fútbol, los pequeños gestos, las cosas, las historias. Y estos libros que traigo... y la FIFA, porque lo que hay por detrás del fútbol es una mafia. La FIFA sancionando jugadores es como que, no sé, Al Capone te ponga una multa un día, ¿viste? Vos decís, ¿en serio vos me vas a...? Sí. Como que ya que el destripador me y hablando del tema de los árbitros, una muela un día. Yo creo que nos perjudicaron, es cierto, pero hay mucha manija con eso de que los mandaron para la casa al iraní, al alemán, porque nos perjudicaron. Pero en realidad ya mandaron para la casa a un montón porque quedan los mejores. A Andrés Matonte lo mandaron para la casa y no perjudicó a nadie, por ejemplo, ¿entendés? Qué mensaje también ese para nosotros. Se va recortando. Claro, hay un corte y quedan los mejores para arbitrar los partidos más importantes. Hay una cosa que se repite mucho que es: el fútbol son detalles. Es una frase que se dice todo el año. Yo digo porque hay gente que tiene la sensación de que solamente sacaron del Mundial a los dos árbitros que nos perjudicaron. Para esa gente no se coman la pastilla. Sacaron a esos porque cometieron errores y sacaron a otros que tampoco anduvieron. Pero es cierto que se repite mucho eso: el fútbol son detalles, el fútbol son detalles. Y nosotros quedamos fuera por detalles. Hay una cosa de injusticia ahí flotando que no está buena, más allá de todo. Les quería contar hay muchos libros de fútbol, por ejemplo, aprovecho para mencionar Sangre de Campeones de Alejandro, nuestro compañero Alejandro Jiménez, que podemos tirar más riendo para casa. Y este libro, por ejemplo, Cenizas, Cuentos de Fútbol Uruguayo, de Ediciones El Túnel, que aprovecho para recomendar la revista El Túnel, una revista sobre la identidad. Yo la tenía esa. Maravillosa. Leerla, linda revista. Maravillosa esa revista. Pero voy a detener... Estos son cuentos. Estos son cuentos... No sabés con cuál quedarte. Son maravillosos todos los cuentos. Está Mateo Mañone, Agustín Lucas, que es futbolista. Futbolista, claro, sí. Fermín Solana, rockero. Y Nigor Tagaray. Mirá, está. Pensé que ibas a leerlos todos, por eso hice la pausa, así como para que... son muchos. Está, por ejemplo, Seba Cittadini, que es el amigo que quiero recomendar hoy especialmente. Este libro que aparte, mañana mismo, acá tengo el dato, si mi teléfono reacciona, se presenta en Shangri-La. La presentación del libro. Presentación del libro, sí. Regalo para Navidad. Acá, aparte me mandó datos como precisos para que en la Biblioteca Popular Shangri-La a las 19 horas presentan Mónica Wellington y Alejandro Camino, dos queridos amigos también, en Venezuela y San Francisco, frente a la escuela, dentro del Centro Cultural Shangri-La. Es mañana y es maravilloso, asomando por el túnel, protagonistas de una identidad redonda de Seba Cittadini con unas ilustraciones espectaculares asomando de por Esteban el túnel. Isnardi. Dominando la emoción. ¿Sabés qué? Tiene una cosa, una banda sonora. ¿Sabés qué está buenísimo de esto? Yo, por ejemplo, y vas leyendo varios, y recordás, Enzo Francescoli, por ejemplo, el príncipe. ¿Sabés que nosotros le silbábamos, Sancho? Uno a veces habla la inteligencia de la hinchada. Nosotros le silbábamos a Enzo Francescoli en la selección. Claro. ¿Se acuerda de Rubén Paz, por ejemplo? Lo que pasa es que Enzo Francescoli fue un gran jugador, ganó 3 Copas América, pero también tuvo un periodo en la selección en la que no rendía tanto. Claro. Y tuvo un periodo en la selección en la que no quiso venir a jugar por Uruguay. Es verdad. Entonces la gente le silbaba eso también. Claro, pero hay como una especie de cuando uno revisa las historias. Después ganó 3 Copas América, ¿no? Claro. Sí. Cuando uno revisa las historias de algunos jugadores, por ejemplo, entre Rubén Paz y Georgian de Rascaeta, lo que pasó, hay una cosa similar. Rubén Paz, había gente que lo asimilaba a Maradona. Decía que jugaba casi como Maradona. Sí, claro. Tenía características muy parecidas.
Y a pesar de que participó en tragedias de la selección, también participó en Minutos de Oro. Hubo parte de la hinchada nacional que también silbó a Luis Suárez cuando era un pibe. Claro, exactamente. Y yo me acordaba. Y que le gritaban cosas. Me acordaba el otro día de los gestos, ¿no? Los gestos de esto, de Suárez, de Cavani. Estos gestos que tuvieron, que uno a veces se queda con ellos y decía, qué triste que lo último que pase el Cavani fue que no le cobren un penal y que le pegue un piñazo al VAR, que sea como la última imagen saliendo de un estadio en un mundial. Yo sé qué injusticia en un mundial seguro y en la selección es probable también. Que todo no puede ser es difícil que vuelva a la selección. Pero yo creo que hay una cosa que este libro rescata de todos los íconos que populares, de todos lo que muestran, que hay como una parte que tiene que ver con el héroe. El héroe tiene una parte trágica. Si ustedes vean en los héroes de la historia, hay un momento en que el héroe pierde una batalla, le pegan un bal. Hay como una parte esa de... Esa es la parte que yo te recomiendo, porque es un libro de fútbol que no habla de fútbol exactamente. Me re gusta. Y qué lindas ilustraciones está Paola Montero también. Es espectacular, porque la historia de Paola Montero es fabulosa. Sí. Paola Montero y sus faltas. Y ese estilo de juego que de patada, venía ¿no? del padre, claro. Manuel Soriano escribió este libro. Yo, por mi edad, no puedo decir el título. Canten putos. Gracias. Tú qué, querida. Es argentino, vive en Uruguay. Ya hemos recomendado libros de él. Sí. Y tiene una cosa fabulosa que es lo mismo que hace Seba. Agarra una historia que tiene que ver con el fútbol, en este caso los cantos de las tribunas. Y hay como toda una intrahistoria de por qué se genera ese canto, de qué relación tiene, de por qué está ese cantante, que está buenísimo. Son libros de fútbol que yo recomiendo muchísimo para hablar de otra cosa que no es el fútbol y para dinamitar. Hay algo que pasa mucho en la cultura popular y en la cultura, digamos, más intelectual de los países, que es enfrentar el fútbol como un deporte popular con que la gente que mira fútbol no piensa, que el fútbol sirve para no pensar. Y justamente al contrario. Yo creo que esa leyenda hubo quien la alimentó, ¿no? Borges, por ejemplo, que dijo un día mirando un partido de fútbol, dice, esto se resuelve dándole una pelota a cada uno, ¿no? Ese tipo de comentarios que vos decís, decir que el fútbol es solamente 11 tipos o 22 tipos corriendo a una pelota es como decir que Hamlet es papel y tinta. No. Es reducir demasiado la historia. Hay la historia que me gusta mucho de Borges. Borges fue a ver con Enrique Amorim, un uruguayo que era su primo, que fue amante de Lorca, aparte. Estuvo en la final. El datazo. Estuvo en la final de Uruguay-Argentina. ¿No? En la del 30. En la del 30. Y se fueron en el primer tiempo porque pensó que había terminado. Ni siquiera sabía que había dos tiempos. O sea, paró el partido, se fueron todos y dijo, esto terminó, dijo, y se fueron. Y lo más lindo es que cuando salen, uno le confiesa al otro, y yo la verdad que quería que ganara su equipo. Y dice, yo también. O sea, era tan caballeroso que estaban todos esperando que ganara el otro. Era la época que Borges sí veía. Era la época que... Sí, eso era de jovencito. Y además, era una época que venía mucho Uruguay y que estaba explorando, por eso decíamos hoy lo del fútbol, estaba explorando las cosas populares, porque Borges escribió mucha poesía gauchesca. No sabía eso. Experimentando justamente eso. Él decía que la forma de, o no sé si lo decía, pero por lo menos la intención estaba, de penetrar en entender la masa y la intelectualidad popular tenía que ver con agarrar las cosas de origen y llevarlo capaz a altas esferas literarias. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo, según vos? Estamos como que 5 minutos. Fui rapidísimo y notas 3 minutos. ¿Tenés que hablar de teatro también o no? No traje teatro para poder centrarme en esto que no Pero pase lo de siempre. las ilustraciones, que lo amo. Tenemos que decir que las ilustraciones son muy buenas. Sí, son espectaculares las ilustraciones y muy lindo los personajes de los futbolistas. ¿No? Son caricaturas. Acá tenemos a Cavani, por ejemplo, si la ve. Mostrar caricaturas en radio se llama esto. Pero a la gente que lo ve en YouTube lo puede disfrutar. Sí, Esteban Isnardi es el ilustrador. Bueno. Y Seba Cittadini, que aprovecho para recomendar los otros libros de Sebastián, que es Que vuelva a la celeste de antes. No sé si lo conoce, ese libro es buenísimo. ¿No es el que tiene el Twitter? Exactamente. Y Segunda Vuelta Obdulista, que también, que es lo que rescata a Sebastián, es un poco eso, el espíritu de la celeste de antes y trasladar esa sensación
que el fútbol moderno ha bombardeado en cierta forma, ¿no? Claro, nos ha sacado. Por eso, yo no dijo, por ejemplo, la mordida de Suárez en el Mundial anterior, o ese tipo de cosas. Al final, uno lo vive como una tragedia y lo sufre mucho y se pone muy triste, pero con el recuerdo al final queda como hasta una cosa linda. Una anécdota, claro. ¿No les pasa que el es una anécdota en la historia de los mundiales? El piñazo ahora lo vivimos como una tragedia, pero dentro de un tiempo... yo no sé si alguien se va a acordar de cómo le fue. Es como bien dada. Vi que Corea contra Brasil, ¿cómo le fue? Le metían 4 goles, nunca más, los coreanos se fueron a casa y nunca más van a hablar del tema. En cambio, nosotros de esto vamos a hablar mucho y quiero decir una cosa final. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo y mi total apoyo y solidaridad a mi querido amigo Nicolás Falcón. Yo te quería preguntar sobre ese tema. No quiero dejar pasar este. Es tu co-conductor y amigo. En Tierra de Nadie, gran amigo. Han venido juntos, también los hemos entrevistado por los Exactamente, por No me escribas corriendo. Nicolás fue el que hizo la última pregunta a Alonso en la conferencia de prensa. Quiero apuntar que logró hacer esa pregunta gracias a que el traductor no funcionaba, porque a pesar de que estuvo pidiendo la palabra desde el comienzo de la cosa, casi no le dan. Como el traductor no anduvo, le terminaron dando la palabra e hizo la pregunta tan controvertida, que es rarísima la reacción de la gente. Porque el tipo hizo una pregunta. Y dijiste, yo no estoy de acuerdo. Y yo, pero no estás de acuerdo con una pregunta. Es raro que no estés de acuerdo con una pregunta. Para parafasearla un poco, él dijo, le dijo a Alonso... Si la responsabilidad era de él, primero arrancó la primera parte como tirándole... Claro, el fracaso de la selección es tu responsabilidad o que los jugadores no sudaron las camisetas. Entonces, no te permito, le dijo Alonso, que digas que diga usted que no transpiró la camiseta. Estaba en sus cabales, no se volvió loco. Alonso dijo al principio como que quiso sacarla más para un costado y después dijo, no te permito decir que no sudaron la camiseta, porque si la sudaron, bla, bla. Está bien. Sí, está bien. A mí la respuesta de Alonso... Capaz que el detalle... Entonces, si según el periodista hubo dos opciones, o no la transpiraron, o usted es el responsable, está dejando por evidencia que él es el responsable. Esa es la maravillosa, gracias Tuque. Esa es la habilidad de un buen periodista. Él le plantea la pregunta y una pregunta que él no hubiera respondido, él no hubiera dicho la responsabilidad es mía, directamente capaz. Logró que diga la responsabilidad es mía y después con el otro detalle de que nunca la asumió. Al final lo asumió de facto porque se dijo que ahí como si los jugadores no fueron, pero igual yo insisto en esto, primero la reacción de la gente de dos cosas que ofendió. Primero de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, en realidad es una pregunta, porque la pregunta la contestás y ya está, no tiene más misterio que contestarla. Pero después el hecho de que porque hay gente que se indignó tanto porque haya dicho que esos jugadores que no, primero porque es subjetivo y no sabemos bien si todo, las camisetas celeste dijo, ¿por qué? Porque capaz que hay jugadores que otras camisetas sí las sudan. O sea, hay como un matiz que se puede analizar y podés no estar de acuerdo. Pero estamos hablando de no estar de acuerdo con una pregunta, insisto, y solo quiero dejar este detalle por el acierto o no de decir no se lo permito. Nicolás Falcón es una persona que desde que nació no le están permitiendo cosas. El médico cuando nació le dijo no le permito vivir, le dijeron no te permito ir a la escuela, le dijeron no te permito ser periodista. Una vez que fue periodista deportivo, uno de sus profesores le dijo, no te permito trabajar, esperá sentado si vas a conseguir trabajo. Él dijo, sentado estoy, así que no tengo más remedio que esperar. Y tuvo tremenda carrera. Claro, y decirle, no le permito una pregunta que ya había planteado aparte, no tenía sentido no permitírsela, ya lo había dicho. En vez de dedicarse a contestar, me parece que genera una cosa de reflexión y solo quiero apuntar lo siguiente. Sí me llamó un poco la atención el ninguneo posterior. Hubo muy pocos periodistas que después dijeron, el que hizo esta pregunta fue Nicolás Falcón, y después si quieren digan, se equivocó, tuvo mal, a Nicolás no le importa que digan eso. O sea, no estamos defendiendo a Nicolás. Sí, me pareció raro no rescatar, o algún medio capaz que lo hizo, que fue Nicolás Falcón y Josilo Pereira, que fueron por un emprendimiento absolutamente independiente y están a Qatar y se quedan hasta la final, buscando plata de hasta abajo de las piedras y logrando algo transversal que deberíamos notar porque entre los apoyos que tuvieron para ir estuvo Marcos Carámbula y estuvo Luis Lacalle Pou. O sea, gente de todos los partidos, sponsor privados, que remaron plata de todos lados para poder estar ahí hasta la final. Me parece que muy poca gente rescató eso. Su Instagram se llama Todo al Aire. El nombre se espantó. Yo intenté que lo cambiaran, pero a eso le gustó. Todo al aire en Instagram. Lo pueden seguir y ahí está Nicolás y Josildo haciendo la cobertura del Mundial, además de la maravilla de Kessman. Yo esperaba también que habláramos un poco del tema por el vínculo que tienen. Sí, yo le mando un saludo grande.
Exactamente. Siempre el periodismo, ¿no? Que a veces uno dice... Sí. El periodismo tiene que preguntar. No, es una claro. Qué hermoso que es que pregunten, claro. Además que yo disfruto de las preguntas. A nosotros nos forman para eso. Claro. Nosotros nos capacitamos académicamente para eso. Es la historia. Podemos ser curiosos de chicos, de adolescentes y seguramente todos tengamos ese bichito que nos pica y que por eso terminamos eligiendo la profesión. Y si una pregunta genera algo, mejor. yo te pregunto, ¿qué otra pregunta le hicieron a Alonso en la conferencia? ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra pregunta que le hicieron? Había... No se acuerdan mucho. Tenés que recuerdo. ponerte a pensar. De esa te vas a acordar toda la vida. ¿Sabes? Eso es lo maravilloso. Las preguntas que hacen pensar son las preguntas que trascienden el periodismo y ese buen periodismo. A eso voy. Asomando por el túnel. Y gracias por los libros. Canten putos. Gracias por el fútbol y basta de fútbol. Basta. Gracias, Joaquín Doldán. Nos vamos corriendo mañana, de nuevo horario más temprano. ¿Mañana venimos tempranelli? Mañana viernes de 9 de la mañana a 11 estará el Destapabocas en vivo y en directo para todos ustedes con música. Algo de música vamos a tener, ¿no? Los queremos. Solo Dios sabe. Los queremos. Los queremos mucho. Gracias por estar siempre del otro lado. Bye, bye. Las mañanas serán mucho mejor. 970 Universal.